Ay, no, volví a manejar mal las cosas con mis hijos. ¿Qué hago ahora que cometí estos errores? Hola, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Gina. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre crianza desde el error. Suscríbete a este canal para que sigamos aprendiendo juntos y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. ¿Qué digamos es importante del error? Del error en realidad nos han dicho muchas cosas, algunas ciertas, otras no tanto, y quiero que en este momento en los comentarios me cuentes qué has crecido creyendo del error, que es algo bueno, que es algo malo, ¿sí? Quiero que me cuentes por ahí. Y entonces, ¿qué es importante cuando hablamos del error? Digamos que el error, la sociedad, las familias, digamos, en los diferentes entornos en los que nos hemos ido desarrollando, familiar, escolar, laboral, afectivo, social, nos venden la idea a veces que está mal cometer errores, porque por ejemplo en el colegio me ponen una mala calificación cuando hice mal un ejercicio de matemáticas, ¿no? Me ponen incluso una X o un tache, lo llaman en algunos lugares, y lo ponen incluso a veces con rojo, ¿no? Como si fuera una connotación mala. Cuando saco una calificación inferior a lo esperado, pues la remarcan, incluso la hacen un círculo. Por ejemplo, a veces en las relaciones de pareja, cuando algo está fallando, se tiende mucho a mirar al otro en lugar de mirar dentro de mí y de mi actuar, que podría ser diferente para que las cosas funcionaran, ¿no? En el trabajo, digamos que constantemente hago las cosas bien y no me dicen nada, pero cuando cometo un error, llámese que llegué 5 minutos tarde, llámese que necesita un informe imprevisto, que eso me pasó una vez, y un informe imprevisto y simplemente, Gina, necesito ese informe ya. Ok, pero ¿por qué no me dijiste con tiempo? Y lo necesitan ya y no lo dicen con tiempo y luego lo atacan a uno porque las cosas no quedan bien, ¿no? Eh, en la casa, digamos en la familia, cuando ese niño, por ejemplo, está aprendiendo a agarrar cosas y coge un vaso de vidrio y se le cae en el suelo y se rompe claramente porque se le resbaló, nos enfocamos en el error y ¡ay, pero por qué hiciste esto así! Pero no eres consciente, no tienes dos dedos de frente, pero ¿por qué no coges bien las cosas? Pero ¿por qué no cogiste, te aseguraste que el vaso estaba seco, ¿sí? En realidad, en todas esas situaciones siempre le damos una connotación muy negativa al error, ¿sí? Y hoy, con este espacio, quiero invitarte a que veamos el error desde un lugar totalmente distinto, un lugar constructivo. Y es importante saber que como somos seres humanos, la naturaleza humana, es normal que a veces tengamos aciertos, pero a veces tengamos errores, ¿sí? Entonces la primera invitación de hoy no es que no haya errores, sino al contrario. ¿Cómo podemos nutrirnos cuando el error llega a alguno de los aspectos de mi vida? Y hoy por eso vamos a hablar de crianza desde el error, ¿ok? Entonces, si no me conoces, soy la psicóloga Gina, estamos aprendiendo todo este mes a conocer y corregir a tus hijos. Entonces, sobre este tema del error en la crianza, cuéntame ahí en los comentarios qué opinas. Entonces, vamos a hablar de 3 claves de este tema. Entonces, clave número 1, lo que crecimos creyendo del error, que es un poco lo que estábamos hablando ahorita, y es, crecimos creyendo que cuando cometo un error, cuando soy niña, cuando soy adolescente, es algo malo porque me gritan, porque a veces me humillan, porque a veces puede que en casa me golpeen, porque pasan diferentes cosas de las que ya hemos ido hablando, que son obstáculos que te alejan y te desconectan de tus hijos. ¿Cuáles? En todos los espacios que hemos hablado, tanto en estos encuentros como en ciertos contenidos de este mes, puedes ver y puedes leer toda esa información de cuáles obstáculos me refiero. Que inicialmente yo pensaba que eran 5, pero en realidad entre más profundizo, más me doy cuenta que son muchos más, ¿sí?
por eso es que hemos ido tocando cada uno de ellos en un espacio distinto. Entonces, digamos que ¿qué es lo que creemos del error? Creemos que es algo malo, creemos que no debe suceder, creemos que hay que evitar que suceda, porque cuando yo era niño, niña, adolescente, y cometí un error, ¿qué sucedió en mi casa? ¡Ay, pero por qué hiciste esto! Gritos, humillaciones, golpes, amenazas, culpas, injusticias y todas las cosas que hemos venido hablando en los últimos espacios, ¿sí? Que te invito a revisarlos y te des el tiempo de saber a qué me refiero. Pero que es importante, podemos generar heridas emocionales en esos hijos o básicamente otro tipo de obstáculos que nos alejan de esos hijos. ¿Y qué crecimos creyendo del error? Pues claramente lo que nos manifestaban cuando yo estaba bajo el cargo de mis papás o de otro adulto que me cuidaba, ¿sí? Crecimos creyendo que era algo malo, crecimos creyendo que eso no le gusta a mi papá, ¿sí? Prácticamente a veces papá o mamá no me quiere si yo cometo un error, en el colegio no me quieren si yo cometo un error, y en diferentes espacios donde simplemente les importa más una calificación numérica o un número que la persona que está detrás, ¿sí? Entonces, qué importante es ser conscientes que esa idea que nos armamos del error es por el ambiente en el que crecimos, es por la connotación que le dan en esos ambientes, en la familia, en el colegio y en otros espacios, ¿sí? Y crecimos creyendo eso, pero te lo voy a poner así, esta es una cara de la moneda. Porque hay dos formas en que podemos ver el error. O podemos haber crecido viendo el error, lo podemos haber visto como algo malo, que ya lo hablamos, o podemos haber crecido viéndolo como algo positivo, porque mamá me decía, ay mi amor, se te rompió el vaso, ven y limpiamos juntos, vamos a hacer así. ¿Sí? Y digamos que es importante que tengamos eso presente, y de eso quiero que hablemos entonces en la clave número 2, y es, el error es una oportunidad de aprendizaje. Por mucho tiempo he escuchado que, antes no lo entendía, pero digamos, he escuchado mucho que dicen que de las situaciones uno no debe preguntarse el por qué me pasó esto, sino el para qué. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando estás en casa con tus hijos y rompieron el vaso, sigamos con ese ejemplo, y ay, era tu vaso favorito, o no había más vasos, bueno, no tenías un vaso de repuesto, ok. Y podríamos llamar a ese el error. Hay dos opciones: que nos enfoquemos en hacer sentir mal a ese niño, o que nos enfoquemos en soluciones. Es decir, o me enfoco en el problema, el vaso se rompió, no tengo repuesto, que es un irresponsable, en fin, o me enfoco, ok, ¿cómo puedo resolver eso? Es decir, en lugar de pensar en esas situaciones que a veces tienes con tus hijos, que se comete algún error, o que tú sientes que cometes algún error como mamá, como papá, en lugar de preguntarte, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sería bueno entrar a pensar, ok, ¿para qué me está pasando esto en mi maternidad? ¿Para qué me está pasando esto en mi paternidad con mis hijos? ¿Qué puedo aprender? ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de esto? Es importante que seamos conscientes, ok, ¿cómo puedo ver el error como una oportunidad de aprendizaje? Y más con mis hijos que, ay, es que Gina me hacen explotar todo el tiempo, es que
no aguanto, es que a veces hay días más fáciles, pero hay días más difíciles y siento que como que en la casa todo sale mal al tiempo. Un niño está gritando, el otro rompió algo, me toca hacer muchas cosas, en fin. ¿Cómo puedo hacer entonces para ver el error como una oportunidad de aprendizaje? Darme cuenta que así tratemos de crear el plan más elaborado, más meticuloso, más cuadriculado de cierta forma, para prevenir que haya errores, van a suceder. Eso es como cuando tú estás aprendiendo a hacer cosas de pastelería, a hornear pasteles, hacer galletas. Puede que tengas la receta, pero a veces se ve la receta así, lo haces tal cual y algo pasó y falló, porque hace parte del aprendizaje. Algo que escuché hace más o menos 4 años que me pareció genial, hablaban mucho del tema de psicología, y es es una persona que decía, a mí me gusta cuando me equivoco. Y le preguntaban por qué. Porque ya conozco una forma más en la que no se hace lo que yo deseo. Y es un paso más cerca a encontrar la forma en la que sí se hace, ¿sí? Esto es como cuando estamos aprendiendo a caminar y en algún momento nos equivocamos, error tras error tras error, y luego exitoso. Comenzamos a tener los dos pies apoyados en el suelo y a caminar. Tal vez al comienzo como que temblando un poco, pero comenzamos a hacerlo. Ya luego la marcha va mejorando, ya luego puedo trotar, en fin. Entonces, cuando suceda esto en alguna situación de la crianza con tus hijos, pregúntate, ok, se rompió el vaso, por ejemplo. ¿Cómo podemos aprovechar esta situación para aprender algo? Pregúntate, ok, en esa situación específica, ¿dónde está el vaso? ¿Está en un lugar seguro, no? ¿Qué podemos enseñarle a ese hijo de esa situación? Y también qué puedo aprender yo. Claramente a veces voy a saber reaccionar, claramente a veces no, porque hay veces situaciones no planeadas, no buscadas, digo yo, que como que a uno lo detonan y como que ya lo indisponen un poco más que otros días, ¿no? Lo importante es, ok, reconocer, me equivoqué, le grité o le pegué o le dije esto o hice lo otro, ¿cómo puedo reparar? Que esa es una forma genial de ver el error como una oportunidad de aprendizaje. No es darnos látigo, no es sentirnos culpables, no es sentirnos que no valemos nada, que soy el peor papá, que soy la peor mamá porque cometí un error. No, porque incluso los padres más preparados de este mundo cometen errores, ¿sí? Sino que ya no se dan de cierta forma mala vida por eso, por no sean látigo porque tal vez, no sé, hoy salieron 5 minutos más tarde de la casa para ir al colegio. Ok, fluir con eso, ¿sí? Y digamos que esa es la diferencia entre comenzar a hacer esa olla de presión que acumula y acumula y acumula, cuando yo percibo que es que soy un mal papá, soy una mala mamá, cometo muchos errores, a cuando percibo que ¿qué puedo aprender de esta situación? Ok, tengo que cambiar mi forma de reaccionar cuando mi hijo rompa un vaso, cuando suceda esto, cuando grite, cuando no quiere ir al colegio, en fin. O si mi intención es, por ejemplo, si te das cuenta ahí, la intención cambia. Si cuando sucede un error en la casa, mi intención es lo mismo que sucede con los hijos, hacerme sentir mal a mí, pues claramente puedo acumular y acumular y acumular y claramente te vas a sentir cada vez peor, peor y peor, porque vas a hacer como una olla de presión que va acumulando cada vez más y más cosas y luego explota. Pero si tu intención es aprender algo de esa experiencia, ok, ¿cómo puedo reaccionar distinto cuando esto vuelva a suceder? Y sé que a veces es fácil, sé que a veces no es tan fácil ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Pero digamos que ¿qué es importante?
no es necesario, y yo no recomiendo que revisemos o que tratemos de revisar más bien con cabeza fría esa situación. Cuando hay errores en casa, inmediatamente sucede, es decir, mi hijo rompió el vaso, tal vez grité y ay, en ese momento voy a ir con un análisis racional a ver cómo verlo como una oportunidad de aprendizaje. No, claramente no va a suceder porque tu cerebro no está en condiciones de ver eso en calma. Que es importante primero cuando sucede el error en una o varias situaciones de tu crianza, de la crianza con tus hijos, en tu maternidad, en tu paternidad. Si eres un adulto que está al cuidado de un niño, de una niña, de un adolescente. Primero busca una forma en la que puedas volver a encontrar la calma que habita dentro de ti, ¿sí? Salir a caminar, algo que sea sano, ¿sí? No vayamos a caer en extremos de meterme algún tipo de sustancia, irme a un casino, llenarme compras innecesarias que no me sirven de nada. No, sino busquemos una forma en la que pueda encontrar ese punto de equilibrio nuevamente, pero de forma sana. Salir a caminar un rato, tal vez leer un poco como para despejar mi mente, hablar por teléfono con otra persona, algo totalmente distinto como para calmarme, orar, ¿sí? Meditar, ir al baño y ni siquiera pues muerdo una toalla. ¿Mm? Y miren lo que acá nos dicen. Hoy me pasó con mi niño de 2 años. Tenía una rabieta, me desbordé y me sentí mal, claro. Porque nos enseñaron a ver el error como algo malo, ¿no? Y esa persona que escribió eso, quiero que nos cuentes. Desde tu experiencia, cuando tienes ese tipo de reacciones, ese tipo de errores, ¿tiendes a darte más látigo o en algún momento comienzas a verlo como una oportunidad de aprendizaje? Quiero que nos compartas, si es posible en este momento. Claramente, entonces, lo que te estaba diciendo, no podemos pretender que inmediatamente sucede el error yo tenga ese análisis racional, porque la carga emocional es grande. Pregúntate cuando tú quieres que las cosas con tus hijos salgan de cierta forma y no sucede, ¿cómo es esa frustración? Digamos que en mi caso, cuando yo me frustro, a veces de la misma frustración me da un dolor de cabeza horrible, lloro, me pongo como muy reactiva. Y claramente en ese momento mi cabeza no está despejada como para ver eso como una oportunidad de aprender. Puede que necesites unas horas como para calmarte, puede que necesites esperar hasta el día siguiente. Lo importante es que no echemos esta oportunidad en saco roto, como dicen las abuelas. ¿Ok? Entonces es fundamental que tengamos eso presente, ¿listo? Acá nos dicen, una oportunidad de aprendizaje, saber cómo manejar las cosas en la siguiente. Claro, la pregunta es, ¿sabes cómo manejarlo de una forma distinta? Si sé cómo manejar las cosas de una forma distinta, es bueno comenzar a practicarlo en momentos que yo esté tranquilo, que esté tranquila. Por ejemplo, estábamos hablando que el vaso se rompió y ese error me dio una rabia horrible en casa. Entonces, practiquemos cosas que se pueda cortar el niño, que se rompan con facilidad, llámese porcelanas, cosas de vidrio, cosas cortantes. Comencemos a mirar en momentos tranquilos en qué lugares están, si están a la mano de mi hijo y dónde podemos ubicarlas para que no se lastime. No esperemos a que vuelva a coger otra cosa, la rompa, se corte, yo me estreso porque hubo un error y bueno, volvemos al círculo vicioso. ¿Listo? Practicar hacer las cosas diferente en un momento de calma, no en un momento que esté así, porque claramente no voy a estar en disposición. Pero si lo hago, comienzo a practicar en momentos que estoy calmado, pues ya poco a poco voy metiéndolo en mis hábitos y cuando explote, pues ya sé respirar o hacer la actividad que me ayude a encontrar nuevamente esa calma para poder ver el error desde un lugar distinto, porque eso nos ayuda a que ese cerebro emocional se calme y podamos activar ese cerebro ejecutivo que nos ayuda a ver soluciones. Entonces, clave número 3. ¿Cómo podemos entonces aprender a reparar esos errores? A veces hay cierto tipo de reacciones que en la crianza muchas familias me han dicho que tienen,
Que esos son los obstáculos que yo te he dicho que alejan y desconectan de esos hijos. Gritos, golpes, amenazas, culpas, alguna herida emocional, en fin, que esos puedes irlos viendo en mis redes sociales, en el canal de YouTube, los hemos ido hablando este mes. Pero digamos es importante darnos cuenta, ok, ¿cómo puedo entonces reparar esos errores? Ya hablábamos que entonces tengo que estar en un momento de calma, ¿sí? Ese cerebro tiene que apagar de cierta forma ese cerebro emocional que me victimiza, que culpa a los demás, y activar este cerebro ejecutivo que se enfoca en soluciones, ¿sí? Que busca ejecutar, como dice su nombre, pensar las cosas de cierta forma. Esa parte que nos ayuda a pensar antes de actuar. El cerebro emocional tiende a actuar antes de pensar, ¿no? Entonces, para poder reparar los errores es importante que yo piense, ok, ¿cómo me sentí yo cuando eso sucedió? ¿Cómo se sintieron mis hijos? ¿Cómo se sintió mi pareja? Todas las personas involucradas en el error que vivimos en la crianza, en casa, con las personas que vives, ¿cómo lo percibieron? Comienza a reflexionar. ¿Cuál era tu intención cuando hiciste énfasis en ese error? Porque rompió algo, porque empujó, porque... o con tu pareja, porque lo quiere de un lugar distinto al tuyo, él es un poco más permisivo, tal vez tú eres un poquito más con una tendencia más autoritaria, en fin. Entonces, la idea con reparar los errores no es comenzar a ver culpables allá afuera. Ay, mis hijos, mi pareja, el colegio, X, Y, no. La niñera, no sé. La abuela, no. Aprender a reparar los errores implica un ejercicio de cierta forma de introspección poderoso. Es decir, yo ser consciente poco a poco, en momentos que ya esté tranquilo y haya sucedido esa situación y ya me haya calmado, preguntarme, ok, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Eso cómo hizo sentir a los demás? Pregúntate, ¿fue respetuoso para ellos? ¿Fue amoroso con ellos? Si te comienzas a responder no, 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 pues claramente será importante revisar cómo puedes cambiarlo. Por ejemplo, con los hijos, bajarse a su nivel, decirle, hijo, hace una hora o hace un rato, como quieras decirle, dependiendo la edad que tenga, me enojé porque se rompió el vaso que tenías en tu mano. Te hablé de una forma que no debía hacerlo. Sé que te hice sentir mal. Recuerda, yo me bajo a la altura de mi hijo para decirle esto. Y lo miro. No es con el celular por ahí a la mano, no. Sino lo miro. Me aseguro que me estén viendo y que me esté escuchando. Quiero pedirte perdón, ¿sí? Y quiero decirte que estoy trabajando por cada día darte lo mejor de mí, como mamá, como papá, para que no vuelva a ocurrir esto cuando me enoje por algo que nos sucede en casa. Te voy a decir, voy a morder una toalla cada vez que me enoje, porque no quiero decirte cosas que duelan, no quiero hacerte cosas que te lastimen. Entonces, importante que tengamos eso presente. Cuando es, por ejemplo, con un adolescente lo mismo, pues claramente no te vas a arrollar porque no es un niño tan pequeño, pero sí pueden sentarse en una silla, en la sala, en el cuarto, conversar de esto. Va a ser claramente una conversación mucho más madura porque tiene su lenguaje más fluido y poco a poco vamos fortaleciendo esa conexión, ese vínculo que tienes con tu hijo. Digamos que los hijos es como cuando hay una planta y hay una tormenta.
Así haya una tormenta, pues la planta necesita luz, necesita agua, puede que en momentos difíciles coja de sus reservas, acá lo mismo. Si tú constantemente eres persistente, eres frecuente en que le hables bien cuando haces las cosas bien con tus hijos, le hables bien cuando haces las cosas mal, cuando te equivoques, pues claramente eso también le brinda una oportunidad excelente de aprendizaje porque se da cuenta, ok, mi mamá no es perfecta, mi mamá se equivoca y mi mamá me pide perdón y va a aprender a hacer eso con los demás, con un compañero de colegio, con una abuela, con un primo, con su otro papá, en fin. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Aprender a reparar esos errores cuando estás criando en equipo, llámese con la abuela, llámese con tu pareja, llámese con el padre, la madre de tu hijo. En un momento en que ambos estén tranquilos, conversar de esto. Qué importante es que haya contacto visual, contacto físico, presencia, no es él viendo el computador, yo viendo el celular y le digo eso y me dice sí. No, porque no me está prestando atención. Puede que me esté escuchando, pero no me está prestando atención. ¿Ok? Entonces es fundamental que tengamos esto presente porque, recuerda, somos seres humanos. Claramente vamos a cometer errores. A veces creemos, llámese que la mamá que sale en Instagram sale así peinada, todos los días se ve perfecta, o cierto psicólogo o cierta psicóloga que sigo en redes sociales son perfectos, no cometen errores y no, ¿sabes? Todos cometemos errores. Yo he cometido errores. Y no me da vergüenza decírtelo porque los años, la experiencia, ciertos mentores que he tenido en temas de crecimiento personal me han hecho entender que no puedo evitar el error, pero sí puedo nutrirme de esa experiencia desde un lugar distinto para crecer. Los errores en los últimos años de mi vida me han ayudado a crecer mucho como ser humano, a ser mucho más consciente de mí, de mis reacciones, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir. Y es importante que seamos conscientes de esto. Quiero entonces, para poco a poco ir cerrando, que me compartas en los comentarios. ¿Qué opinas del error? ¿Cómo lo perciben en tu hogar? ¿Qué haces cuando hay un error por parte de tus hijos? ¿Qué haces cuando tú cometes un error? Para compartirte al final una experiencia. Entonces cuéntenme ahí abajo en los comentarios sus opiniones, experiencias de este tema. Mientras vas escribiendo te voy a decir yo. Cuando yo era niña, en casa, en el colegio, yo me sentía muy presionada porque cada vez que cometí un error había un grito, había una humillación, a veces había una palmada, varias veces hubo una palmada. Y en realidad, ¿qué puedo decirte? Luego uno de niño va creciendo y se siente presionado porque cree que siempre va a cometer errores. Entonces, a veces prefiere estar solo para evitar que otros juzguen el actuar de uno, ¿no? Y eso ayuda a que, sin darnos cuenta, esos hijos crezcan con ciertas inseguridades. Por ejemplo, a mí me pasó así. Entonces, importante que tengamos eso presente. Hay algo que quiero decirte y es, entiendo perfectamente que tu deseo o tu anhelo más profundo es poder corregir, ¿sí?, a tus hijos. Y a veces caes en señalarlos cuando se equivocan y hacer otro tipo de cosas porque en realidad creciste con ese tipo de herramientas, que claramente no son respetuosas
pero seguramente no conoces otras, no sabes que existen otras, ¿no? Entonces hoy quiero decirte, la idea es aprender a corregir agresividad y desobediencia en tus hijos sin usar gritos, sin usar castigos, de forma que puedas educar desde el amor y no desde el miedo, puedas alimentar poco a poco ese lazo afectivo que tienes con tus hijos y puedas acabar para siempre esas peleas, esos conflictos que son tan frecuentes en casa. ¿Sí? Entonces, quiero invitarte a que puedas aprender eso a través de una masterclass gratuita que quiero recomendarte para que te registres. Es 100% gratis, es online, la puedes hacer desde el lugar que estés conectado para que vayas mucho más profundo en este tema de la mano de un psicólogo que conozco de cerca hace unos años, que es el psicólogo Guillermo Ciesa, del Instituto para Padres. Entonces, el enlace te lo voy a compartir aquí abajo. Gracias por haber estado hoy en este espacio. Seguimos aprendiendo juntos a conocer y corregir a sus hijos. La idea no es equivocarnos y darnos látigos, sino equivocarnos y aprender de ello. ¿Listo? Un abrazo enorme. Chao.